Felicitamos al gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui, a la alcaldía, a su primera autoridad, el licenciado Wilfrido Carrera, que como buen maestro, pues amante de la historia, de la cultura, un abanderado también de que los rumiñahuenses tengamos identidad, que pues con esa identidad podemos contribuir al desarrollo, pues qué bonito saber que hay una inversión, que hay unos recursos y bueno, hay que operativizarlos y sacar adelante especialmente estos sitios de la Leticia, ¿no? Que están, Sí. son cosas que ya se han encontrado y que requieren ahora de la inversión. No son gastos, queridos ciudadanos y ciudadanas, no es que eso, más vale eso que un adoquín, todo es importante, pero esto es fundamental para nuestros pueblos, para nuestra vida espiritual interna, para que nosotros podamos contar a nuestros vecinos de otros lados cuando viajemos. Miren, nosotros tenemos una historia milenaria, una historia que aún hoy estamos escribiéndola. Tenemos un museo donde va a exhibirse, cuando vengan a visitarnos pues sabrán quiénes somos y de dónde venimos. Estos son los aportes de la arqueología a esta ciudadanía que construimos cotidianamente en nuestro cantón Rumiñahui. Estefano Serrano, arqueólogo de nuestro cantón rumiñahuense, sangolquileño, ¿qué es lo que encontraron y por qué y cómo será este proceso de saber para que nuestra audiencia entienda que son 12.500 años? Bueno, sí, estos vestigios más tempranos lo que encontramos son pequeñitas herramientas de piedra, en obsidiana sobre todo, de lo que destacan pues navajas alargadas a manera de láminas que les servía para cortar fibras vegetales, carne si es que cazaban venados o cuyes o conejos. Precisamente estas herramientas de obsidiana las encontramos abajo y nosotros para saber el tiempo hacemos del carbono 14, que básicamente es coger los carbones dispersos que están asociados a fogones que ellos hacían para cocinar su comida, fechar esos carboncitos a través de un análisis físico-químico que lo hacen ya los químicos, de eso se manda a Estados Unidos. Entonces ellos hacen un análisis y más o menos ellos, mediante estadísticas y este análisis del carbono 14, van estimando hace cuánto tiempo se quemó este carbón. Entonces, todos los seres humanos, todos los seres vivos, cuando mueren, van a tener una pérdida de carbono. Y así es como se lo va estimando. Entonces, por ejemplo, se puede hacer carbono 14 de huesos humanos, de la dentadura, de maderas que se hayan conservado bien, carbón obviamente, también de moluscos marinos, también terrestres. Si uno no los encuentra bien asociados en una excavación arqueológica, se saca esa muestra y se puede fechar. También se puede fechar lo que es los pequeñísimos granos de la vegetación, es decir, de fitolitos, granos de polen. Se coge una muestra de suelo, se la tamiza y eso sacan los granos de polen y ellos los pueden fechar. Pero yendo a lo que es el carbón, que es lo que más encontramos acá, pues se saca ese carboncito, ellos les hacen unos análisis y nos dicen, este carbón se quemó hace 12.500 años más o menos. Entonces nosotros obtenemos esos datos, calibramos en programas estadísticos y acortamos el rango de esa fecha. Y obviamente si yo encontré este carbón aquí asociado a esta serie de herramientas en una excavación arqueológica, va a haber una correlación de esto y sabemos que esas herramientas de estos pobladores tienen unos 12.500 años. Y además de esto pues tenemos la parte estratigráfica, los eventos volcánicos del Cotopaxi que están muy bien conservados, sobre todo en Cuendina Sánchez. Ahí también hicimos unos análisis de cenizas volcánicas. Las cenizas nos ayudan muchísimo a poder ordenar bien el tiempo. Precisamente ahí hicimos otros análisis que se llaman petrográficos de cenizas volcánicas. Se saca una muestrita de esa ceniza, distintas muestras, se las envía a los vulcanólogos y ellos nos dicen mineralógicamente a qué erupción del Cotopaxi corresponde. Y casualmente en Cuendina Sánchez están casi todos los eventos del Cotopaxi desde hace unos 12.000 años más o menos. Entonces están intercalados
y pudimos ir correlacionando mediante nuestras excavaciones estratigráficas. O sea, no es así que nomás cogemos el objeto y decimos tanto. Hay una serie de análisis que nos permite llegar a eso y que deben sentirse los rumiñahuenses orgullosos de que esa historia está validada por una serie de datos. ¿Qué más encontramos? Pues algo que es también muy relevante y que puede dar el inicio a una nueva cultura que podríamos nominarla aquí los rumiñahuenses. Es un periodo hacia unos 2300 años, 2100 años. Es una cultura que aún no se le pone un nombre. Se le han encontrado restos de estas vasijas en Cumbayá, fue la primera vez que se los reportó. Al sitio lo pusieron Jardín del Este, estuvo a cargo la magíster Victoria Domínguez, arqueóloga también. Ella también excavó aquí en el sitio San Pablo, encontró los mismos vestigios de esta cultura. Yo también pude encontrarlos en casi todo el cantón Rumiñahui. También los he podido encontrar en Llano Chico. Encontramos una serie de estas vasijas. Son unas vasijas que destacan por ser platos con 3 patitas, con unas caritas, figuras de humanos. Aún no se le ha puesto un nombre, pero tienen estas dataciones. Entonces, principalmente solo la hemos llamado la cerámica de Jardín del Este, pero aquí hay demasiado. Digamos, en las otras parroquias y cantones es como que es casi una suerte poder encontrar estos sitios, pero aquí hay gran cantidad, es como lo más común. Y lo que destaca de esta cerámica es que tiene una vinculación, unas formas algo parecidas a la cerámica de las culturas costeras como Bahía y Jamacoac. Entonces estamos hablando de que de alguna manera hay una influencia costera interesante, y esto parece darse después de la erupción del Pululagua, que sí generó muchos cambios climáticos hace unos 2500 años y conllevó a que muchos pobladores de estas zonas del norte de Quito, un poco hacia el sur de Quito, empiezan a desplegarse a otros lugares. Y esta ceniza también llegó a la costa ecuatoriana, Esmeraldas y Manabí, y también generó unos cambios muy importantes. Parece que se volvió más seco el clima y ellos como que están un poco viniendo a los Andes para ver qué pasó, pero se encuentran que más o menos los ecosistemas de aquí están un poco apaleados. Imagínense que les caiga 20 centímetros de ceniza, si aquí con ni 1 centímetro del Huehuepichincha o del Reventador ya nos convulsionamos. Imagínense 20 centímetros en los lugares cercanos al volcán, 2 metros de cascajo que les caiga. Eso generó impactos. Entonces estos pobladores como que llegan y se encuentran con estos otros que estaban acá y dan fruto a esta cultura que aún no le ponemos un nombre, y sería bueno que desde aquí, desde Rumiñahui, ya se bautice esta cultura, y hay que hacerlo en el museo, hay que ponerle a este periodo, a esta cultura, un nombre que nosotros nos identifiquemos. Algunos he escuchado con algunos historiadores, con la Sociedad de Estudios Históricos, que llamémosle la cultura Los Chillos, porque hace a la final mención a nosotros, todas las haciendas del mismo espacio, de ser del Valle de los Chillos. Este nombre del Chillo, que es una nominación territorial. Entonces yo creo que por ahí puede ir. Entonces un poco ganarle a Quito, ya vamos a poner la cultura y ya pues el que invirtió aquí, el que le da más interés a esto, pues se lleva los créditos. Un poco a nivel identitario, eso va a significar mucho para nosotros, y sí, hay vasijas de esto y muchas cosas más. Qué interesante, queridos vecinos y vecinas. Yo estoy aquí alucinado porque quienes están escuchando y viendo este programa están conociendo estas raíces, están conociendo con fundamentos científicos estos hallazgos para poderlos dar un valor, el valor que se requiere en estos tiempos. Como nos ha dicho nuestro invitado, el arqueólogo Estefano Serrano, hoy tenemos que ponerle un nombre a esa cultura porque es un aporte a la investigación científica, arqueológica. Y otro dato que es sumamente curioso para que ustedes tengan en cuenta: miren cómo la arqueología se nutre de la química, de la física, de la geología.
en fin, de otras ciencias asociadas, digamos, que permiten pues tener mayor claridad en la interpretación de los hallazgos. Recuerden, queridos vecinos, amigas, familia rumiñahuense, encontrar algo no es solamente el propósito, porque podemos encontrarlo, ¿sí? ¿Sí? Pero atrás de ese objeto existió una forma de vida, una cultura que se desarrolló, ¿sí? Interesante saber que estos hallazgos de cerámica especialmente están muy ligados a otros hallazgos en otras regiones de nuestro querido Ecuador. Ahí se va entendiendo cómo fueron dándose estos intercambios, estos acercamientos a los territorios. Quería preguntar, ¿cuál es la relación con la cultura cosanga? Bueno, eso es ya hacia un periodo que se llama integración. Esto es hace unos 1200, 1300 años que empieza a aparecer la cerámica cosanga, que proviene del oriente ecuatoriano, específicamente de bosques nubosos, de estas zonas de Papallacta, Oyacachi, que son altas, ¿no? Todavía. Este es un fenómeno, una arqueóloga americana la llamó el enigma cosanga, porque es que aparece esta cerámica que no es de aquí, sino es de otro lado. ¿Qué significaba? Este fenómeno ocurre desde Chimborazo en la Sierra Centro hasta el Carchi en la Sierra Norte. Empieza a aparecer la cerámica cosanga, que es mucho más estilizada, con más decoraciones, es mucho más finita. Y muchos decían, ¿qué significa esto? Entonces comenzaron a hablar de intercambio a larga distancia con el Oriente, un vínculo muy estrecho indudablemente. Y esta cerámica también la encontramos, está presente en buena parte del cantón Rumiñahui. Igual hicimos estos análisis de difracción de rayos X para saber la mineralogía de esta cerámica, y los minerales provienen de la zona oriental, es decir, de estas zonas que ya les mencioné: Cosanga, Baeza, Papallacta, Oyacachi. En estudios que yo hice anteriormente en Oyacachi, un poco atendiendo para resolver este enigma cosanga, lo que encontré fue las fuentes las fuentes de arcilla de la cerámica cosanga que están en Oyacachi y Papallacta. Y al parecer lo que significa esta cerámica en los Andes más bien responde a un vínculo quizá hasta de parentesco y de relación comercial con los pobladores andinos. ¿Por qué digo esto? Porque la cerámica foránea, esta cosanga, es un indicador de que la gente se está movilizando. Pero muchos pensaban que eran las vasijas que se movían para venir a dejar acá, pero no explicaban nada más. Entonces yo siempre cuestionaba, no es que yo me voy a cruzar los páramos para dejar esta vasija aquí. Lo que se pudo ver es que se sabe que las mujeres son las que tienen esta tradición cerámica, y es mucho más efectivo, óptimo llevar la materia prima, la arcilla, ¿no? Entonces yo comercio la arcilla, la dejo acá, y alguna mujer cosanga que se emparentó con algún individuo, cacique, lo que sea, y la va a elaborar localmente porque ella está viajando con sus conocimientos. Entonces de esa forma ya nos da cuenta de un vínculo estrecho, más bien de parentesco, porque yendo un poco más a los análisis cerámicos, hay formas, hay formas locales, con arcillas locales, que semejan mucho a la cerámica cosanga. Entonces estamos aprendiendo de ida y vuelta todo esto. Y igual también hice una serie de caminos que llegan hasta los Andes. Entonces tenemos caminos próximos por donde habría viajado esta cerámica, precisamente por Pinta, por Tolóntaga. Hay una serie de caminos que utilizaban los parameros, los chagras, el cowboy, el local, pero también utilizaron estos pueblos antiguos, y por ahí precisamente viajan estos conocimientos. Otra cosa interesantísima que se ha podido encontrar es vestigios de chicha de yuca. Eso se ha encontrado básicamente en las zonas de Cochasquí, también en el Parque Arqueológico Rumipamba. Lo que hicieron los paleocólogos es raspar del interior de una vasija. Esa muestra la vieron al microscopio para ver los granos de polen, para saber qué contenía. Y encontraron en las vasijas cosanga almidones de yuca fermentado, pero también encontraron en las vasijas locales. Entonces eso quiere decir que no es que están con la chicha
es la yuca la que se está, y alguien sabe hacer chicha de yuca aquí. Entonces eso es pero muy representativo, muy interesante, y que empieza a denotar estos vínculos con el oriente ecuatoriano, un tanto con los bosques nubosos, porque ahí está la cultura cosanga. Entonces no es que se han viajado tanto, sino sí unos 30, 40 kilómetros, pero ahí está la historia esta de la cerámica cosanga. Pues qué bonito saber esto, todo esto, ¿no? Miren que no viajaban las vasijas, no viajaba la chicha. Obviamente era más fácil traer el producto, ¿no? Para aquí desarrollarlo, la materia, ¿no? La materia con qué hacer la cerámica. Miren cómo nos hemos ido consolidando a través del intercambio, a través de satisfacer necesidades mutuamente, ¿no? No ha sido la guerra, no ha sido las peleas, nada de eso, la que nos ha llevado a consolidarnos como una cultura. Dato importante, queridos amigos, ponerle un nombre a esta nueva cultura. Eso es algo sumamente novedoso, algo que debe ser difundido, debe ser colocado en estas autoridades para poder pues darle fuerza, ¿no? Porque la cultura en el fondo y lo patrimonial en el fondo es un tema político que depende de quién está a la cabeza para poderlo llevar adelante. Muy importante. Volviendo un poco a los hallazgos, las pachamancas, ¿no? Que son estos huecos, estos agujeros donde la gente ponía sus productos y cocinaba. Eso es justamente lo que se encontró en lo que ustedes denominan los basureros, estos basureros de vestigios arqueológicos. Sí, eso es algo que nunca me pensé en encontrar, ¿no? Es como que sí conocemos las pachamancas, estos orificios que se cavan en el suelo, y se cocina bajo la tierra, se les pone piedras, una brasa, pero lo interesante es que uno pudo encontrar eso en el pasado y saber que esta práctica culinaria tiene 2300 años, al menos aquí. Creo que lo hemos ido perdiendo aquí en el Valle de los Chillos. No he visto que se lo hace mucho, más bien he visto quizá en Cayambe, en Imbabura, esto en los Andes centrales, es decir, en Perú, también en la parte de Bolivia es muy común, pero aquí al parecer tenemos datos de hace 2300 años. Victoria Domínguez en San Pablo también los encontró. Ella también encontró tumbas donde de los difuntos solo unas muelitas les encontró, pero yendo a las pachamancas, encontramos en el sector del Rosario. Ahí precisamente fue muy casual el hallazgo, ni nos imaginábamos, porque es difícil encontrar un rasgo tan puntual. Es como encontrar la fogata de un Boy Scout en un bosque, es imposible, pero igual acudiendo a las ciencias de la tierra, la geología, íbamos revisando los perfiles, cortes de carretera, y ahí encontramos una especie de basurero en forma campanada. Lo limpiamos bien y después emprendimos unas excavaciones arqueológicas más amplias de 2 por 2 metros, 3 por 3, y teníamos que llegar hasta este basurero, pero casualmente al lado de este basurero aparecía esta pachamanca, un orificio. Primero lo que hallamos en primer lugar era fragmentos de vasijas rotas, y empezamos a limpiar, a excavar más despacio, y aparecían una serie de rocas en forma circular, todas estas con carbón. El suelo estaba muy negro de la combustión, y ahí sí ya empezamos a excavar más a detalle, y poco a poco se iba dando una forma circular. Esta pachamanca tiene alrededor de 1,50 metros de diámetro, y pues al interior encontramos algunos huesitos de animales. También encontramos 2 granitos de maíz carbonizado. Estos 2 granitos nos sirvieron para hacer el carbono 14. Las ollas rotas, ¿no? Básicamente lo que siempre se rompen, ¿no? Es porque se bota piedras, todo esto. Y eso fue interesante, ¿no? Lo que pudimos encontrar son fragmentos de los platos que ellos utilizaban para servirse estos alimentos, algunas ollas para cocinar el maíz o alguna otra especie de alimentos, también las herramientas con las cuales estaban procesando la carne o los vegetales que estaban ahí. Encontramos lo que se llama una preforma. Estaban haciendo una hacha para talar ramas, árboles en esa zona.
obsidiana también, pero es un hallazgo muy puntual, como que estaban cocinando aquí y eventualmente llegaban a estos espacios a comer algo estos cazadores. Recordemos que el ser cazador continúa hasta los siguientes periodos. Aquí llama la atención que parece ser que las zonas de Cuendina, que son más planas, San Pablo, San Fernando, son como centros poblados sedentarios, pero estas otras zonas que están entre estos poblados parecen ser más zonas de explotación de caza y recolección. Y ahí veíamos estos hallazgos puntuales, no pequeños, como que yo voy a cazar, voy a hacer algo y preparo mis alimentos, me voy llevando frutos de recolección, lo que llevo de cacería, o estoy llevando la obsidiana hacia los otros poblados, algo muy puntual. Y entonces de esto hay una serie de rasgos que se han podido ver en esta zona del Rosario, igual en Loreto también hay muchos de estos, ¿no? Lamentablemente cuando llegamos nosotros en la apertura de vías es que se puede ver estas cosas, pero ya atendiendo a esto puntual que encontramos, hay muchos más de estos sitios pequeños que hay que darles importancia. Imagínense ya poder saber que la Pachamanca también tiene que ser parte de nuestra historia y que tiene 2300 años, y eso es fabuloso realmente. Creo que hemos reivindicado la historia del maíz y la historia de Rumiñahui. Este es el aporte de la investigación científica llevada adelante por el arqueólogo Stefano Serrano y con el apoyo, la voluntad política de nuestras autoridades. Estos granitos de maíz, ¿cuántos años dio el carbono 14? Estos dieron el más antiguo 2300 años, que proviene del basurero que les comenté. Y bueno, otro igual lo tomamos del interior del fogón para corroborar que era contemporáneo este basurero con esta Pachamanca de acá, y dieron 2300, 2250 años. Ese es el maíz más temprano hallado hasta el momento en Rumiñahui. De ahí otro maíz más temprano encontramos de hace unos 1400 años, en la Leticia, estaba igual en un basurero. Un basurero sobre la superficie donde habían botado algunas vasijas, restos de ollas que se les había roto, y de ahí igual obtuvimos este maicito y dio 1400 años. Pero claro, aquí es muy complejo encontrar también maíces más antiguos por lo que es una zona húmeda y el carbón, el maíz se hace polvo, ¿no? Igual los huesos, complicadísimo, pero no tengan duda de que el maíz es mucho más antiguo acá, que estamos oscilando con un maíz de al menos 6000, 5000 años. Tenemos un dato cercano acá a Rumiñahui, es en la laguna de Anteojos, entre Pichincha y Cotopaxi. Ahí los paleocólogos reportaron un maíz de al menos 2800 años, 2900 años, igual en granos de polen microscópicos. Aquí nos falta hacer también investigación paleoecológica. Estos paleoecólogos son los que estudian la vegetación antigua. Un lugar fabuloso para hacer esto es en Cuendina Sánchez, donde tenemos la historia más antigua, y ahí precisamente vamos a ver cómo era la vegetación, qué otras plantas cultivaron estos pobladores. Pero yo esperaría que tengamos datos muy antiguos, porque ya estamos dando pasos firmes con la arqueología. Aquí abrir también paso a estas investigaciones, que van a estar muy gustosos los paleoecólogos de hacer su trabajo acá. Pues hemos tenido una información importante. Creo que hemos disfrutado del saber, porque mientras nos está contando estamos imaginando cómo eran precisamente las culturas estas tan ancestrales, tan precolombinas que existieron en este territorio. Quiero agradecerle, Stefano, por su generosidad, por ayudarnos a comprender esta historia precolombina, esta historia que reivindica, como digo, la historia tanto de nuestro maíz como del cantón Rumiñahui. Muchísimas gracias. Quizás un mensaje final a nuestros jóvenes, a nuestra audiencia, a nuestros turistas probablemente que nos estén escuchando. Gracias por la invitación, y nuevamente que se empoderen de su patrimonio cultural arqueológico.
a los muchachos que se sientan orgullosos de saber que ellos mismos tienen 12.500 años de estar en este territorio, que nuestro cantón no empieza con la fundación o llegada de los españoles o desde que logramos desvincularnos de Quito, sino que somos un territorio complejo que tiene una identidad arqueológica muy bien marcada y que eso va a ser de ahora en adelante el portaestandarte de nuestra identidad, saber acudir a la cronología, a los años que estamos. Ahora decir que Rumiñahui tiene 12.500 años de historia y que los que estamos viviendo hoy en día somos fruto de eso y que vamos a proteger nuestros vestigios arqueológicos y sobre todo vamos a pelear con la cultura, identidad, nuestros derechos en el presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al arqueólogo Estefano Serrano por compartir sus conocimientos, producto de esta investigación llevada adelante actualmente en el Cantón Rumiñahui. Gracias, queridos vecinos y vecinas, por escucharnos, por mirarnos y por despertar en ustedes este interés por la historia. Probablemente sea realidad esto que dicen, que si no conocemos la historia podemos repetir y quizás cometer muchos errores, muchas faltas, pero hoy estamos aprendiendo cómo la reciprocidad, el intercambio, la negociación era parte del desarrollo de los pueblos precolombinos, ¿sí? Seguramente vamos en otros programas a seguir ahondando en estos propósitos de conocer nuestra historia. Nos quedan luego de esto esta historia que tiene que ver con la organización ya de comunidades, con los señoríos étnicos, luego con la conquista de los incas, y bueno, la historia colonial que tiene muchos más documentos, digamos, ¿no? Todo eso es parte de este programa Memorias Vivas de Rumiñahui. Les dejamos, queridos amigos, vecinas, familia rumiñahuense, que les haya gustado de corazón esto y pues incorpórenle a sus familias estos conocimientos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.